cruzaré los dedos para que no me vuelva a quedar otra vez colgada. Para mí supone una gran responsabilidad estar hoy aquí. Yo he sido alumna de la Universidad de Castilla-La Mancha en sus comienzos. Me dio clase Ángel Carrasco en su momento de Derecho Civil, el hermano de Jesús Marín también, Juanjo Marín, en fin, que bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, yo no voy a hacer una intervención tan jurídica como todos los que me han precedido, a pesar de ser licenciada en Derecho, porque bueno, la vida va marcando caminos y me casé, tuve 2 hijos, uno de ellos con discapacidad, ahora después lo vais a ver. Y voy a intentar también daros un poco esa visión como familia, como madre de un niño con discapacidad, como técnico jurídico del CERMI de Castilla-La Mancha, con lo cual pues, creo que va a ser una visión un poquito completa. Voy a intentar activar la presentación, compartir la pantalla. Las nuevas tecnologías nos facilitan mucho las cosas. Ahora dice que no, pero la presentación está aquí. Igual, si tenemos un poquito de paciencia, a veces tarda en cargarse. Parece, hay movimientos. Bueno, pues tarda algo más de lo previsto. Tarda algo más. ¿Lo tienes en el escritorio, Marce? Sí, está en el escritorio y está abierta. ¿Y has dado al compartir Sí. escritorio, al cuadradito con la flecha? Un momento, a ver. Había vuelto a salir ventana de aplicación, pero ahora no sale. Voy a intentar otra vez. El día de la prueba salió fenomenal y hoy no quiere salir, ¿no? Bueno, estas cosas pasan. Ya. Sí, a ver. Yo la visualizo en la pantalla, pero creo que vosotros no. Si quieres, como me la has enviado, lo intento yo. Vale, pues... Ana, la tengo yo preparada si queréis. Ah, vale. Vale, Luis, pues nada, pues comparte tú en ese caso. Bueno, creo que así que lo estáis viendo, ¿no? Sí. Muy bien. Voy a intentar, ¿qué tal se me oye? Estoy cerca del ordenador, pero bueno. Bien, bien. Vale. Muy bien, como os he comentado, voy a intentar dar una visión más completa, no tan técnica. Para mí, la jornada de ayer fue súper interesante, tanto por la mañana como por la tarde. Creo que habéis dado una visión muy completa del panorama actual de las personas con discapacidad y de su problemática y de todo lo que queda aún por caminar. Vamos a seguir pasando, por favor. La presentación, esta es mi familia, como veis, hace unos años, mi hijo David tiene síndrome de Down, mi hija Miriam, mi marido Ángel y yo. Cuando nació David, pues tuve que dar un cambio de rumbo en mi vida y lo decidí así, de lo cual no me arrepiento para nada. Estudié Derecho y gracias a eso, pues creo que en mi labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pues creo que se va a ver enriquecida. Creo que lo que yo luche y lo que luche el CERMI, al cual tengo el gusto de trabajar allí, pues va a beneficiar también a mi hija sin discapacidad, a toda la familia y a la sociedad en general. Con lo cual, pues bueno, creo que es de agradecer. Seguimos pasando, por favor. Voy a intentar lo más rápido posible contar qué es el CERMI, daros algunas pinceladas del concepto de discapacidad muy rápido,
hablar un poco de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que sufren muchas personas con discapacidad, no todas. La falta de respuesta o la respuesta insuficiente por parte de los poderes públicos, algunas demandas del sector siempre en clave de derechos humanos, siempre en clave de derechos humanos. Algunas situaciones que la problemática jurídica y social ahora nos está haciendo más daño. Y por último, intentar abordar en sí el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad. Pasamos, por favor. Pasamos. Simplemente comentaros que hay un 10% de personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Un 10% de la población en Castilla-La Mancha tiene discapacidad. Esto es una encuesta que está excesivamente obsoleta, es del año 2008, es la encuesta de discapacidad, autonomía personal y dependencia. Parecía que se iba a volver a hacer una nueva, veremos en qué queda. Es un colectivo, como veis, numeroso. Seguimos pasando, por favor. El CERMI se constituyó en el año en 1998, lleva ya 22 años de andadura. Es una plataforma asociativa de acción política, como ahí veis, su primer objetivo era cohesionar a todo el sector de la discapacidad e influir a través de actuaciones en toda la sociedad y sobre todo en particular, lógicamente, en los poderes públicos. Se defienden los derechos de las personas con discapacidad y si se defiende a la persona con discapacidad, se defiende también a la familia. Continuamos, por favor. Simplemente os doy una presentación de las entidades que conforman el CERMI. Son 11 federaciones que son miembro, otra federación entidad adherida y otras 2 colaboradoras. Representa a toda la discapacidad en Castilla-La Mancha, de todos los tipos, ¿de acuerdo? Son federaciones regionales que a su vez aglutinan dentro de esa federación pues asociaciones de base que son las que atienden a las personas con discapacidad y a sus familias. Seguimos pasando. Como veis, pues surgió pues, para intentar articular y unir el movimiento social de la discapacidad, siempre bajo el respeto al pluralismo de este segmento social tan diverso. Hablamos de discapacidad física, psíquica, sensorial, en fin, abarca todas las discapacidades. Estamos vigilantes, ¿con qué? Pues con las violaciones de derechos, con las discriminaciones que puedan producirse y que se siguen produciendo en los entornos en los que viven las personas con discapacidad y divulgando los principios que sustentan la Convención de la ONU. ¿Seguimos? Hay que comentar pues, que todas las propuestas que se hacen, todos los órganos en los que se participa, las propuestas que se llevan y las iniciativas que se llevan no se nos ocurren a una o a 2 personas, se ocurren a todos los representantes de todos esos movimientos de las federaciones que están a su vez en el CERMI. Lo que se pretende es que todo lo que se haga y todo lo que se proponga para las personas con discapacidad y para sus familias parta de las personas con discapacidad y de su familia. Continuamos, por favor. Ya os he dicho anteriormente un poco los fines en los que se sustenta el trabajo del CERMI. Aquí os detallo alguno en particular que es más nuevo porque se ha constituido hace poco, por ejemplo, la plataforma La Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, luego os comentaré en qué consiste. Continuamos. Si participamos es porque una legislación, una ley, algo nos ha dicho que podemos hacerlo. Es importante estar respaldado por una norma que obligue a los poderes públicos a que tienen que consultarte y tienen que tenerte en cuenta. Aquí os lo pongo, al artículo 74 de la Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. Continuamos. Y a su vez el decreto 63/2012 de creación de la Comisión de Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha. Comentaros que esta Ley 7/2014
fue, no 2104 que estoy viendo ahora mismo en el enunciado, 2014, se aprobó por unanimidad de las Cortes. Fue de las pocas que se aprobó en esa legislatura por unanimidad. Aún nos quedaría mucho por desarrollar y esperemos que se dé un impulso a la misma. Continuamos. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Continuamos, por favor. No sé si me escucháis. No se pasa la presentación. Pero no consigo pasarla. Voy a ver qué ocurre. Bueno, os sigo comentando si queréis y luego pues intentamos, si no como os la facilitaré, pues la podéis consultar. ¿Dónde se participa? Pues el CERMI de Castilla-La Mancha participa en muchísimos consejos asesores, en todos los consejos asesores que la Administración Autonómica tiene, el Consejo Asesor de Servicios Sociales, el Consejo de Familia, el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Se participa también, continuamos, en órganos como los comités de seguimiento de los fondos estructurales procedentes de la Unión Europea, tema este muy importante dada la situación por la que estamos atravesando y la que vamos a atravesar. Y bueno, solamente continuamos, por favor, la presentación, otra más, y la siguiente, comentando la normativa que nos cubre, nos ampara la Convención de la ONU, se aprobó, se negoció en el 2006, entró en vigor en España en el 2008, lleva aquí 12 años, aunque todavía hay autoridades y organismos pues, que no quieren darse por enterados de que esto es legislación interna, así lo dice la Constitución en el artículo 10 y bueno, pues ahí estamos. Seguimos haciendo pedagogía y denunciando cuando se violan. Las leyes que hay en España han sido anteriores y la que ahora está en vigor, pues la ley la LISMI, conocida como LISMI, en el 82, donde se hablaba de integración social y de minusválidos. La Liundau, conocida como tal, en el 2003, hablaba ya de igualdad de oportunidades, no discriminación y hablaba de personas con discapacidad. Y, a su vez, la última normativa aprobada es un texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Pasamos. Habéis visto la evolución un poco del concepto de persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Que afortunadamente ha ido evolucionando. Formamos parte a la vez de la mesa del tercer sector, donde vamos de la mano de entidades como la ONCE, Cáritas, Cruz Roja, EAPN, ¿vale? Porque se atiende a personas, todas estas entidades atendemos a personas, se hace desde el tercer sector, sin ánimo de lucro, y poniendo la defensa de los derechos de las personas con discapacidad siempre por delante de todo, de colectivos vulnerables igualmente. Se pertenece a la plataforma estatal del tercer sector, también se pertenece a CERMI estatal, lógicamente, y de muchas de sus comisiones de trabajo interno. Continuamos, yo me encargo un poco de coordinar junto al gerente y al resto de entidades del Servicio de Información y Orientación Jurídica, que nació en el 2011. Se informa a personas con y sin discapacidad, a entidades del sector y a entidades que no son del sector, a empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad, se ayuda a personas que han sufrido alguna vulneración de derechos a que hagan su denuncia. Hay veces que lo que buscan las personas con discapacidad, las entidades, es información. A veces se busca simplemente que prime un poco el sentido común y a veces se utiliza pues eso, la labor del diálogo entre todos. Continuamos. Las dos siguientes diapositivas simplemente pretenden dejaros ahí unos enlaces de las entidades que forman parte de CERMI, del CERMI estatal y bueno, por si alguno lo queréis consultar, pues si en algún momento necesitáis de alguna de las entidades que están ahí, pues la tengáis. Pasamos. La Convención de la ONU ha puesto patas arriba
todos los conceptos que había sobre persona con discapacidad, afortunadamente. Veis ahí, os he puesto la definición porque, bueno, dice que incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Tenemos que tener en cuenta que se partía de una situación donde lo que primaba eran los déficits. Pasar de esa situación, de esos déficits, de esa ocultación, de esa marginación a una situación de autodeterminación y de inclusión social va a llevar tiempo. Ya debería haber sido más rápido, pero va a llevar tiempo. Os quiero hacer una referencia en torno a que la discapacidad es dinámica porque no se mantiene igual en el tiempo. Continuamos, por favor, porque os voy a hacer una pequeña reflexión sobre cosas que mi experiencia personal y la de las entidades que trabajan en el CERMI observamos. La vida de la persona va desde que nace hasta que muere. Abarca todas las etapas de la vida, como cualquier persona sin discapacidad. Pero también hay personas que tienen discapacidad sobrevenida y a las cuales, en la mayoría de las veces, cuando adquieren esa discapacidad, se les infantiliza, se les ignora como si ya no existiesen. La persona sigue estando ahí. Os hablo de gente que pierde la visión y le hablan como un niño, o de gente que tiene un ictus y ya deja de ser, ya no le tratan como un adulto. Hay otro problema añadido y es también pues la invisibilidad de algunas discapacidades. Hay personas con discapacidad intelectual, hay personas con un trastorno del desarrollo, con autismo, gente que ha tenido ictus, os lo vuelvo a repetir, que no se ve esa discapacidad y a veces pues, no se trata a las personas como se debe, simplemente partiendo del respeto. He oído a lo largo de los 2 días el tema de los estigmas, de los estereotipos. También os quiero hacer incidencia sobre la sobreprotección y la infantilización. Esta sobreprotección e infantilización también parte a veces de las propias familias. Las familias también tenemos que cambiar, lo estamos haciendo, pero también nos queda camino por recorrer. Ahí tenéis, simplemente os enuncio los 3 modelos de atención a la discapacidad que han existido. El que más ha existido en el tiempo, lógicamente, ha sido el inicial, el de prescindencia, el de aniquilación, el de exterminio, el de marginación, el de ocultación. Posteriormente, a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, apareció el modelo médico rehabilitador, pero que hacía incidencia en los déficits. Incluso este modelo, que era más avanzado, se seguía institucionalizando a las personas, cosa que no se puede permitir. Seguía primando, como os digo, la cuestión negativa sobre la capacidad de la persona. Afortunadamente, a partir de los años 60, de los 70, se empieza a hablar del modelo social, se empieza a hablar de planificación centrada en la persona, se empieza a hablar de atención basada en apoyos, se empieza a hablar de autonomía, de independencia y de dignidad. Todas las vidas son dignas de ser vividas. Hoy el experto del Comité de Bioética, que me ha parecido que ha hecho una intervención magistral, lo ha dicho claramente. Todas las vidas tienen el mismo valor. ¿Por qué queremos que se hable de persona con discapacidad? Porque está avalado por más de 200 países tras la aprobación de la Convención de la ONU. Es una normativa, es una denominación que está también recogida en la normativa europea. En el EDF también es, por así hablar, la réplica del CERMI regional, nacional, pues el CERMI europeo, el CERMI a nivel de la Unión Europea. Porque además la mayoría de la normativa en nuestro país reconoce a la persona con discapacidad como el sujeto de derechos, no a la persona con diversidad funcional, ni a la persona con capacidad diferente, ni a la persona con funcionamiento diverso.
Por eso algunos CERMIs, con muy buen criterio, lanzaron hace poco una campaña que era "No nos cambies el nombre, ayúdanos a cambiar y derribar las barreras que nos impiden ser ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto". De eso se trata. Hay algo que va unido a esto, que es la imagen social que se tiene de la discapacidad. Son personas normales, no son superhéroes, tampoco son pobrecitos a los que haya que tener, por los que haya que sentir pena, son ciudadanos con talento, con mucho valor, de los que la sociedad no puede ni debe prescindir. La sociedad no tiene tanto talento como para prescindir, pues, de personas, como antes hemos visto a Joan, o como otras muchas personas con diversos tipos de discapacidad, que todos son útiles a la sociedad. Continuamos. El concepto de vulnerabilidad no es un concepto, no es que el colectivo en sí, en su totalidad de personas con discapacidad, sea un colectivo vulnerable. Hay personas, afortunadamente, con discapacidad que no se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero sí es cierto que hay algunas personas que por su discapacidad sí que deben ser consideradas de por sí como personas vulnerables. Seguro, luego lo comentaré, habéis oído que se está ya por fin lleva impulsando la reforma de la Constitución para que desaparezca la palabra disminuido, y hay una intervención muy buena que después la colgaré, o sea, la facilitaré a los organizadores en la Comisión de Políticas Integrales del Congreso, de Luis Cayo y de alguna especialista. Luis Cayo es el presidente de CERMI estatal, de alguna especialista de Derecho Constitucional sobre este tema de la vulnerabilidad. Coinciden en que hay determinadas circunstancias, y creo que aquí os adelanto algo. Hay veces que la falta de respuesta o de la respuesta insuficiente de algunos poderes públicos sobre algunas cuestiones provocan situaciones de vulnerabilidad en las personas con discapacidad, al igual que en otros colectivos. Continuamos, por favor. Lo que sí es cierto es que en el colectivo de personas con discapacidad, al igual que en otros colectivos, la pandemia ha venido a acentuar algunos puntos, algunas circunstancias que han hecho que haya personas más vulnerables. Mayor riesgo a enfermar, la soledad no deseada a la que se han visto obligadas, carecer de información básica y adaptada sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Y estas situaciones y algunas otras que os comentaré después aún se han visto más agravadas tratándose de mujeres o niñas con discapacidad, y aún más si se vive en el mundo rural. Continuamos, por favor. Como os he dicho, falta de respuesta, quizás es algo tajante. Hay respuesta, pero consideramos que es insuficiente en muchos casos y también llega tarde en muchos otros. Por lo tanto, nosotros como interlocutor y como representantes ante los poderes públicos de las personas con discapacidad, pues no debemos dejar de hacer incidencia. A ello os he puesto algunos y en la siguiente presentación habrá más. Atención prenatal, por ejemplo, detección precoz con protocolos claros, formación de personal sanitario. Primera noticia, no puede permitirse que en el siglo XX nazca un niño con discapacidad y a la familia lo primero que le digan es que no se preocupen, que para lo que va a vivir total, pues no merece la pena preocuparse. La esperanza de vida hoy de cualquier persona es mucho mayor, con lo cual pues no son diagnósticos, no son palabras ciertas, y esto hay que cuidarlo. Es un problema a veces la atención temprana en determinadas discapacidades, a veces llega tarde, se ha perdido un tiempo muy precioso y hay que intentar que esos protocolos de detección en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito social estén coordinados y funcionen bien. Hay que intentar enlazar las etapas por las que un niño pasa en su ámbito de la educación. Es básico. La educación es la premisa y la formación para que después haya una buena inserción laboral. La mayoría de las personas con discapacidad no titulan. No es cuestión de titular y tener, pero es cuestión de que luego se permita pues, que se haga formación, se
tengan otro tipo de acreditaciones y se pueda insertar laboralmente para poder conseguir un trabajo con dignidad, lo cual facilita mucho la vida de las personas, hace que se pase de situación de vulnerabilidad a situación que permita a una persona vivir sola, vivir libre, tener autonomía. Hay una cuestión que me oiréis también decir, la necesidad de elaborar, de trabajar y de promocionar un espacio sociosanitario que ahora no existe. Es un tema que el CERMI y todas sus entidades, a su vez como la Mesa del Tercer Sector, las plataformas, llevan reivindicando mucho tiempo. La pandemia ha demostrado que hay que estar coordinada, la atención sanitaria con la atención social, que tienen que ir unidos, y esto en enfermedades crónicas es básico, al igual que el envejecimiento activo, que era una cuestión que antes ni se planteaba, porque la esperanza de vida será muy corta. Por ejemplo, colectivos como el de síndrome de Down, donde ahora tienen una esperanza de vida de 70 años, 80, como el resto de personas. Pues antes no se trabajaba y no se ofrecía una respuesta. Os comentaré después también el tema de los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad, así como en las valoraciones de dependencia, luego lo comentaré un poco más en profundidad. Siguen dándose... 5 minutillos. De acuerdo. Vale. Pues pasamos, por favor, a la siguiente. Os he dicho que las demandas del sector son siempre en clave de derechos humanos, de reivindicación en este sentido. Aquí tenéis, no quiero dejar pasar a hablar de la accesibilidad universal, no solo de la física, no solo a la vivienda, la cognitiva, las nuevas tecnologías. Es esencial. Las personas con discapacidad sensorial, del tipo que sea, es importantísimo. Os he hablado del empleo, os he hablado de la salud. Continuamos, por favor. Es importante adaptar las respuestas que da la Administración a las discapacidades severamente afectadas. No son iguales en nadie. Hay que incidir mucho en las mujeres con discapacidades, las niñas, en el medio rural, y hay que formar a todos los profesionales en materia de discapacidad. Me ha gustado mucho que la compañera de Fundación 11 hablara de esas guías que tiene la CRUE para incorporar este tema de accesibilidad universal en todas las carreras universitarias. Continuamos, por favor. Ya os he comentado la desaparición del término disminuido, aunque no lo creáis, es una problemática social que es importante que desaparezca. A su vez, hay una problemática muy seria con el contenido del artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, continuamos la presentación. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo que han venido un poquito a poner en entredicho esta definición. Por favor, pasamos la presentación. Vale, bueno, nos quedamos aquí, no hay problema. Os comento esta definición, esta contiene el artículo 4.2 del texto refundido, pues porque asimila a las personas que tienen una incapacidad permanente en su laboral a las personas que tienen un grado de discapacidad del 33%. Esto está provocando un desajuste en el mercado laboral y en las oportunidades laborales de las personas con discapacidad tremendo. Esperemos que se reforme en breve o que se aclare al menos. Es necesario la reforma del Código Civil. Ahí ya el primer día se hizo muchas reflexiones sobre este tema. Os incorporaré esa observación general del comité para que lo tengáis. Continuamos, por favor. Se ha pasado, dejad la presentación, se ha pasado la reforma del sistema educativo. No pasa nada, lo dejamos así. El sistema educativo tiene que ser inclusivo, así lo dice la Convención de la ONU, así lo dicen los dos informes que ya se ha hecho sobre este tema en España, pero hay que ser inclusivo hasta en el aula. Quiero decir que no vale con
con que se tenga presencia en el aula. El niño tiene que estar en el aula, pero tiene que tener presencia, tiene que tener promoción y tiene que tener participación. Algo que a veces, con tener al niño en un aula, en un colegio de educación ordinaria, se presupone la inclusión, y eso no es así, ¿vale? Continuamos, por favor. Muy importante, bueno, nos hemos dejado atrás, pero dejarlo aquí, no hay problema. La ley de dependencia, así como la ley de dependencia que es del año 2006, que surgió con muy buenos objetivos, con muy buenas intenciones, pero que ha quedado realmente en nada. Es así. Necesita una revisión de su sistema de financiación, necesita una revisión de los baremos, necesita una revisión y sobre todo un estudio en profundidad sobre la aportación del usuario al coste de los servicios. Es básico, además dada la situación que tenemos. Hay 17 subsistemas de dependencia. No puede ser así, no puede ser así. Esto tiene que tener una igualdad. Y bueno, también hay que impulsar por fin el cambio en el sistema de valoración de grado de discapacidad. Se lleva más de 10 años trabajando sobre el nuevo baremo y el baremo sigue todavía sin implantarse. Hay retrasos de año y medio en algunos de los centros base de la región y bueno, son cuestiones que permiten a las personas con discapacidad tener algunos beneficios, tener una vida un poco más favorable. Y bueno, gente universitarios que por no haber tenido su título, su resolución de grado de discapacidad a tiempo, pues no han podido usar su estudio universitario por el cupo de personas con discapacidad, ¿vale? Continuamos. Intento, aunque ya os he avanzado algunas de las cuestiones más graves que la pandemia ha provocado en las personas con discapacidad, lo ha abordado magníficamente bien. Yo no puedo decir ni una frase más sobre el tema de la discriminación a la hora de ser candidato a la UCI. Me parece que la persona del Comité de Bioética, Federico, pues ha estado inmejorable. Creo que hay que trabajar en la accesibilidad universal. Os cuento simplemente una persona con discapacidad auditiva que además tenía algún problema mental, mujer, en pleno estado de alarma sale con su carro de la compra a Toledo a comprar y le para la policía y la sancionan por ello. En fin, esta persona no sabía ni había podido oír lo que estaba ocurriendo. Si las noticias se subtitulasen, como es obligatorio, pues esto no hubiese ocurrido. Se debe retomar la atención presencial en las administraciones públicas. Las páginas web de la administración pública siguen siendo inaccesibles. Continuamos, por favor. Lo cual dificulta las citas online, lo cual dificulta y agrava las situaciones de salud de las personas. A muchas personas con discapacidad en el ámbito rural se les ha suspendido el servicio de ayuda a domicilio. Esto no puede permitirse. Se ha incrementado los retrasos en las evaluaciones de grado de discapacidad y grado de dependencia. Terminamos, por favor. Y no quiero dejar de comentar la falta de apoyos que se han prestado a los alumnos con discapacidad durante este tiempo. Hay que decir que todos los alumnos de los centros especiales de empleo, de los centros de educación especial, han estado cerrados, con lo cual tanto las relaciones sociales como la atención que muchos de ellos reciben, que no solo es educativa, sino reciben también tratamientos de salud, pues ha dejado de hacerse. Se suspendió el transporte público entre comunidades autónomas y ha habido personas que no han podido acudir a su puesto de trabajo a pesar de querer, porque son personas con discapacidad y no tienen carnet de conducir. Y por último, ayer Pilar por la tarde hizo una intervención también muy buena, la representante de Pilares, sobre la violación de los derechos de las personas que están en residencias, tanto de mayores como de personas que están en viviendas aisladas. Os pongo simplemente ahí
el ejemplo de una persona mayor de una residencia que quería fumar y decía que él quería morirse fumando, que no la iban a dejar a salir a fumar, que no podía, que, en fin, que realmente ha habido una lucha y una confrontación demasiado brutal entre los derechos humanos y de las personas que están en estas residencias. Podemos comentaros que CERMI pues ha intentado y ha hecho incidencia y sigue haciendo incidencia política sobre este tema. Se están enviando recomendaciones, textos y demás, pues para que las resoluciones que se siguen publicando por parte del gobierno regional y a nivel estatal, pues lo tengan en cuenta. Y bueno, terminar con la presentación que ya tenéis ahí. Es una frase de un profesor ya desde el año 99, y fijaros, de 1999, no existía la convención, pero quiero que se reflexione, y más en el ámbito jurídico en el que estamos, de que no está en manos de la sociedad normal, ni en manos de nadie el despojar a las personas con discapacidad de sus derechos, aunque sí lo está el facilitar su ejercicio. Eso es lo que pretende la Convención, facilitar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce, por tu exposición. Tiene la palabra en este momento, pues, Virginia.